Atención oyentes. Desde los estudios centrales de Radio Perspectiva Bíblica Mundial, irrumpe en sus hogares, desde el púlpito, la palabra que transforma vidas. Bajo la conducción del pastor y evangelista José Barito, director del Ministerio de Sostén Propio, una voz que clama en Venezuela. Prepárese para un mensaje contundente sobre la verdad bíblica presente que sacudirá su espíritu y renovará su fe. El momento de la revelación ha llegado. Permanezca con nosotros. Un saludo muy cordial a toda nuestra audiencia de Radio Perspectiva Bíblica Mundial. Valoramos profundamente su sintonía y el espacio que nos brindan día a día. Siempre damos agradecimiento y le damos toda la gloria a Dios y el reconocimiento por su plenitud, por su guía y por su inspiración en los temas que abordamos con nuestra audiencia día a día. Así que sin más preámbulos, entremos de lleno a nuestro tercer tema. Tema de la serie que hemos titulado La semana que el mundo llama santa. El día de hoy corresponde al día martes. Ya vimos el domingo. Ya vimos el día lunes y hoy estaremos abordando el día martes. Y esto tiene que ver, este día martes, con la conspiración diabólica. ¿Cómo es eso? Bueno, eso fue cuando los religiosos se convierten en asesinos y los lobos se visten de pastores. Sí. Fue el día de la conspiración mortal. Distinguidos hermanos, distinguidos amigos, en Cristo, por supuesto. Si nosotros hacemos, hoy pues hemos llegado al día martes, un martes oscuro, donde la maldad religiosa alcanzó su punto de ebullición. Sí. Si el lunes vimos a Cristo confrontando la hipocresía religiosa, maldiciendo la higuera estéril y limpiando el templo profanado, pues hoy martes veremos algo aún más siniestro, más diabólico, más escalofriante. Veremos cómo los líderes religiosos de Israel se reunieron en las sombras para planear el asesinato nada más y nada menos que del Hijo de Dios. Siempre les he dicho, o siempre les digo, todos los temas no lo dejen en el pasado. Llévelo al presente, al día a día, al día que hoy vivimos. Sí, antes de que alguien piense que esto es simplemente historia antigua, déjenme decirles o advertirles desde ya lo que sucedió ese martes que sigue sucediendo hoy. Los lobos rapaces, señores, siguen devorando el rebaño. Sí, así como lo escuchan. Los lobos rapaces de aquella época, pero los de hoy son peores, siguen devorando el rebaño. Esto estaba escrito. Los falsos maestros, entre comillas, siguen pervirtiendo el evangelio. Los impostores religiosos siguen arrastrando a las multitudes al lago de fuego que viene con sonrisas y títulos eclesiásticos. Así que preparen sus corazones porque este mensaje va a incomodar a muchos, va a ofender a los religiosos, va a molestar a los que juegan a la iglesia, al cristianismo. Pero la verdad hay que decirla. Y no vino para halagar a nadie. La verdad vino para libertar. ¿Sí?
Señores, la traición se gesta en Betania, mientras nuestro Señor y Salvador descansaba, pues sus enemigos conspiraban contra él. Relata la Escritura que el Salvador había llegado a Betania solamente 6 días antes de la Pascua. Sí, Betania, ese pueblo pequeño, apenas 3 kilómetros de Jerusalén, era el refugio de Jesús. Allí estaba la casa de su amigo inquebrantable, su amigo Lázaro, su amigo que él resucitó. Pero también estaba allí en esa casa, vivían sus 2 hermanas, María y Marta, que lo servían al Señor con amor genuino. Allí encontraba nuestro Señor descanso de las multitudes, de los debates teológicos con los fariseos, de largas jornadas de enseñanza. Pero mientras el Hijo de Dios descansaba en casa de sus amigos, pues, como siempre, en Jerusalén se gestaba el complot más infame de la historia. Sí, el Sanedrín, esa asamblea de 71 miembros que gobernaba religiosamente a Israel, convocó un concilio secreto. A ese concilio acudieron sacerdotes y fariseos, sumos sacerdotes y escribas, ancianos y maestros de la ley. Todos ellos reunidos con un solo propósito macabro: destruir a Jesús. ¿Qué les parece? Y lean bien esto. No se reunieron para analizar si Jesús era el Mesías. No se reunieron para investigar sus enseñanzas y comprobarla con lo que está escrito en la Torá. No se reunieron para evaluar sus milagros, que eran palpables, estaban ahí latentes, eran evidentes. No. ¿Usted sabe para qué se reunieron? Para planear su asesinato, así como lo hemos visto. Ya habían tomado pues la decisión, ahora solo necesitaban el método. Sí. Y determinaron hacerlo pues como lo hacen los impostores y lo hacen los traidores. Sí, los cobardes. ¿Cómo lo hicieron? Secretamente. ¿Cómo lo hicieron? Calladamente, sin alboroto de las multitudes. ¿Por qué? Porque lo que más temían esos cobardes religiosos no era Dios, porque nunca le temieron. Le temían era al pueblo. ¿Y usted qué pueblo? Escuche esto. No les preocupaba la justicia, no, les preocupaba su posición, sus títulos, su investidura. No les importaba la verdad, nunca les importó. Solo les importaba el poder. ¿Y saben qué, hermanos? Esto que les acabo de decir, suena familiar, muy familiar, ¿saben? Muy, pero muy familiar. Voy a seguir explicando. La religión organizada, cuando la institución mata el espíritu, es eso. Y aquí viene una verdad dolorosa, pero necesaria, que hay que decirla. Lastimosamente tengo que decirla. Los que planearon matar a Jesús no eran paganos, no eran romanos tampoco, no eran prostitutas ni tampoco publicanos, no. Fueron los líderes religiosos los que lo hicieron. ¿Sí? Fueron los que conocían las escrituras de memoria. Que no lo obedecían era otra cosa.
Fueron los que oraban 3 veces al día. Fueron los que guardaban el sábado meticulosamente. Fueron los que diezmaban hasta la menta, como dice la escritura, y el eneldo. Sí, la religión organizada, cuando se corrompe, se convierte en el instrumento más peligroso y fatal, yo diría que el inframundo. Y no me vengan con que esto solo pasó hace 2000 años. No me digan eso. Miren la historia de la iglesia y verán un río de sangre derramado por líderes religiosos. ¿Dónde me dejan la Inquisición? Díganme, ¿dónde dejamos la Inquisición? Donde entre comillas, santos, como se hacen llamar ellos, santos padres, torturaban y quemaban vivos a aquellos que osaban leer la Biblia en su propio idioma. ¿Dónde me dejan las cruzadas? Donde estos mal llamados papas bendecían ejércitos para masacrar a los que ellos llamaban, entre comillas, infieles, y en el nombre de Cristo, ¿saben? ¿Dónde me dejan la persecución de los valdenses, de los albigenses, los anabautistas? Todos ellos asesinados por el crimen de querer seguir la Biblia y solo la Biblia. ¿Y dónde me dejan ustedes la venta de indulgencias? Donde se vendía el perdón de Dios como si fuera mercancía barata en un mercado corrupto y putrefacto. Por eso preguntamos, ¿y quiénes eran los perseguidores? Pues los que se sentaban en la silla de Moisés, los que vestían túnicas sagradas, los que llevaban títulos pomposos, los que decían representar a Dios. Hermanos, abran los ojos. La institución religiosa corrupta es más peligrosa que el ateísmo con cañones. Porque el ateo al menos es honesto en su incredulidad y va de frente, se declara enemigo de frente. Pero el religioso es una hipócrita que engaña a las masas haciéndoles creer que el camino ancho es el camino estrecho. Y una ceguera voluntaria que arrastra a la muerte eterna sin detener y sin reflexionar. Y aquí llegamos al punto que debe sacudir nuestras conciencias hasta lo más profundo. El mundo sigue arrastrándose a la muerte eterna sin detenerse un momento a reflexionar y rectificar. Se lo vengo diciendo. Distinguidos oyentes, piensen en esto cuidadosamente. Aquellos líderes del Sanedrín tenían toda la evidencia delante de sus ojos. Usted dirá, ¿cómo es eso? Habían visto a los ciegos ver. Habían oído de los sordos oír. Conocían el testimonio de Lázaro caminando vivo después de 4 días de estar muerto. Sabían de los miles que fueron alimentados con 5 panes y 2 peces. Una multitud entera. Era evidente eso, ¿no? O sea que no podían negar las profecías mesiánicas que Jesús cumplía una tras otra. Pero, siempre un pero. Sin embargo, eligieron la ceguera, eligieron el rechazo, eligieron sencillamente el asesinato. ¿Y qué me dicen de esta generación actual? Es la pregunta, ¿no? Pues es peor, infinitamente peor. Porque nosotros, me incluyo, tenemos 2000 años de evidencia adicional.
Tenemos el testimonio de millones de vidas transformadas. Tenemos la Biblia completa en nuestras manos. Tenemos acceso instantáneo a enseñanza bíblica sólida. Y sin embargo, el mundo sigue arrastrándose al lago de fuego que viene como si fuera un desfile triunfal. La gente está más preocupada por el último modelo del iPhone que por el estado de su alma mortal. Invierten más tiempo en redes sociales que en oración. Conocen más de las series de Netflix que de las Sagradas Escrituras. Sí. Planean con meticulosidad sus vacaciones, pero no dedican ni 5 minutos a pensar en la eternidad. ¿Y cuál es la excusa? Estoy muy ocupado. Mañana lo hago. No, no tengo tiempo. No, Dios es amor y no va a condenar a nadie. Cuénteme una de vaquero ahora. Son mentiras, pero mentiras del inframundo. ¿Sí? El tiempo se agota. La paciencia de Dios tiene límites. La puerta de la gracia no permanecerá abierta por mucho tiempo, ni mucho menos para siempre. El pecado imperdonable, señores, ¿sabe qué es? Poner las cosas del mundo por encima de el dador de la vida. Sí, ponerlo por encima. Así que este tema, distinguidos oyentes, señala algo devastador. La humanidad se ha apartado del dador de la vida, único y suficiente Salvador, cuando ha puesto por encima de nuestro Señor y su santa voluntad las cosas de este mundo. Hermanos, esto es idolatría en su forma más rancia. Y la idolatría no es solamente arrodillarse ante una estatua de yeso o de palo o de madera. No, eso no es nada más eso. La idolatría es poner cualquier cosa por encima de las demandas de nuestro Dios bendito. Tu trabajo es tu ídolo si le das más tiempo y energía que a Dios. Tu familia es tu ídolo si estás dispuesto a comprometer la verdad para mantenerlos a ellos contentos. Sí. Tu reputación es tu ídolo si el qué dirán te impide obedecer a Dios. Tu comodidad es tu ídolo si no estás dispuesto a sacrificarte por el Evangelio. Tu entrenamiento es tu ídolo si le dedicas horas, pero no tienes ni 15 minutos para leer la Biblia. Y esta generación, más que ninguna otra, esta, absolutamente, está llena hasta lo sumo de idólatras que se hacen llamar cristianos. Van a la iglesia el domingo espurio que han escogido la gran mayoría, cantan himnos, levantan las manos, gritan amén, gritan varón, bendecido, y luego salen a vivir exactamente igual que el mundo. Sí, de lunes a sábado son idénticos a los paganos. Los mismos programas de televisión, las mismas conversaciones mundanas, los mismos valores materialistas, la misma inmoralidad sexual y la misma deshonestidad en los negocios. Entonces preguntamos, ¿dónde está la diferencia? ¿Sí? ¿Dónde está la transformación? ¿Dónde está ese nuevo nacimiento que, entre comillas, supuestamente hemos obtenido en el bautismo? Miren, la Biblia dice, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y de aquí en adelante, todas, no dice que algunas,
son hechas nuevas. ¿Quién dice eso? Eso lo dice el apóstol Pablo en la segunda epístola a los Corintios en el capítulo 5. Pero lo que vemos más bien son cristianos que siguen siendo las mismas criaturas viejas, simplemente lo que tienen es un barniz religioso superficial. Y otro de los crímenes imperdonables, pues, es cuando estos líderes religiosos, estos sacerdotes, han declarado la ley de Dios obsoleta. Sí, señores, como lo han escuchado. Y ese es uno de los puntos más críticos y candentes de este mensaje. La doctrina diabólica, porque es diabólica, pertenece al inframundo, de que los mandamientos de Dios fueron clavados en la cruz. Eso lo dicen los evangélicos. Por lo menos la Iglesia Católica ella reconoce osadamente que ella cambió los mandamientos. Van a entregar cuenta. Porque la Biblia dice en Apocalipsis 22 que el que le quite a la palabra de Dios, Dios quitará su nombre del libro de la vida. Y el que le añade algo, bueno, Dios le va a añadir las 7 plaguitas que vienen ahora en los próximos días. Por lo menos ellos. Pero el evangélico quiere justificar lo injustificable con la Biblia, señores. Entonces, esto es asombroso. Sí, y escuche esto cuidadosamente. Ha habido una partida de desalmados impostores que le han endosado al mundo esta mentira mortal. Les han dicho a sus feligreses y al mundo a través de las redes sociales, a través de todo lo que ellos divulgan, que la ley de Dios es antigua, que es obsoleta, que fue clavada allí en la cruz, que ya no aplica para los cristianos de ahora, entre comillas, el nuevo pacto. ¿Qué les parece? Pero eso no es más que una blasfemia. Es una herejía, es doctrina de demonios. Sí, el mismo Jesucristo lo dijo. No piensen ustedes que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para hacerlo. No he venido para invalidar. No he venido para abrogar la ley. No, he venido para que se cumpla, para cumplir. Y les dice ahí mismo, porque de cierto les digo que hasta que no pase el cielo y la tierra, ni una jota, es decir, una letra, ni una tilde, es decir, un punto, pasarán de la ley de Dios hasta que todo se haya cumplido. Eso lo registra Mateo 5, del 17 al 18. Entonces yo pregunto, ¿pasaron el cielo y la tierra? ¿Usted ha visto que haya pasado? Pues no, entonces la ley de Dios sigue vigente, cada jota, cada tilde. Pero estos sátrapas, falsos maestros, con su teología retorcida, le dicen a las masas, miren lo que ellos les dicen, ahora estamos bajo la gracia, no bajo la ley. ¿Ah? Los 10 mandamientos eran para los judíos, ¿sí? El sábado fue cambiado al domingo. Podemos comer lo que nos dé la gana. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Señores, como siempre les digo, sigan jugando plastilina y sigan en kinder. No pasen o no sean promovidos al primer grado. Por eso digo, hay de ellos. Hay de ellos porque tuercen las escrituras para su propia perdición y para todos aquellos que le oyen y le siguen y le obedecen. Santiago el apóstol, el hermano de nuestro Señor Jesucristo, lo dijo claramente en su epístola, en el capítulo 2. Dijo que cualquiera que guarde estos mandamientos, todos, los 10 mandamientos, como están expresados en Éxodo capítulo 20, como Dios los escribió con su propio dedo, pero se le ocurre
ofender en algún punto de ellos, pues se hace culpable de todos. Y Juan lo confirma. El apóstol Juan, el apóstol amado. Él dijo ya en su primera epístola, en el capítulo 5, dijo, pues este es el amor a Dios, amarlo, decir que lo amamos. ¿Cuándo? Que guardemos sus mandamientos, porque sus mandamientos no son gravosos. Señores, preguntamos, ¿qué han hecho estos impostores entonces? Bueno, han tenido la audacia, y digo la audacia porque tienen ahí en sus miembros de iglesia, son personas que son fácilmente manipulables porque no leen la Biblia. Entonces lo que estos impostores, sátrapas, les dicen, ellos le dicen amén. Sí, por eso digo, han tenido la audacia, pero tienen la audacia mientras que el pueblo no despierta. Porque después que despierten, yo no sé qué van a hacer. Han tenido la audacia, la soberbia diabólica de pretender tener las prerrogativas de Dios para cambiar y eliminar una ley que es eterna y es inmutable. El libro de Deuteronomio lo dice en el capítulo 4. Dice, no añadirás a la palabra que yo te mando, ni disminuirás de ella. ¿Para qué? Para que guardes los mandamientos de Jehová vuestro Dios que yo te ordeno. El mismo Dios de ayer es el mismo de hoy, es por los siglos. En él no hay cambio, ni hay mudanza, ni sombra de variación. El libro de Proverbios también, en el capítulo 30, dice que toda palabra, dice que toda de Dios es limpia. Es el escudo a los que en él esperan. Por lo tanto, da la orden. Y dice allí, no añadas a sus palabras para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. Entonces, ¿qué hicieron estos señores? ¿Qué hicieron? Bueno, sencillamente añadieron tradiciones, quitaron mandamientos. Sí, la Iglesia Católica quitó el segundo mandamiento, lo borró de un plumazo, el de no adorar imágenes, porque las iglesias todas están repletas de imágenes. Pero el más drástico es que cambiaron el día de reposo legítimo, ¿verdad? Para poner sus putrefactas tradiciones. Y endosar su domingo, que es el que honra es a Roma, no a Dios. Dios no dio el domingo. Es decir, eliminaron el segundo mandamiento sobre las imágenes y dividieron entonces después el 10º en 2 para poder justificar el número de 10. ¿Y qué hicieron las masas? ¿O qué han hecho hasta el día de hoy? Hasta el día de hoy, señores. Como ovejas derechitas a un matadero, sin cuestionar, sin investigar, sin abrir la Biblia para verificar, van siguiendo derechito allí detrás de esos impostores, prendiendo velas, adorando muñecos, parándose en los púlpitos los pastores diciendo que el domingo es el día del reposo, el día del Señor. El presidente de los Estados Unidos ahorita con su cúpula diciendo que hay que guardar el domingo a través de la ley 2025 para que después mundialmente se vea acatado. Pues señores, eso es lo último que van a hacer sobre esta tierra. Eso es lo último que van a hacer sobre esta tierra. Sí, prefieren la idolatría romana, prefieren sus procesiones profanas y sus imágenes abominables antes que obedecer un escrito está. Es lastimoso esa situación. Y aquí, señores, ahora pues llegamos a uno de los puntos más dolorosos, pero que son necesarios exponer. Es necesario exponerlo. Una idolatría descarada, pero descarada del sistema romano papal. Por eso
Siempre lo digo. Seguir detrás de una rancia idolatría e inútiles y profanas procesiones que el papado romano les ordena a sus feligreses no lo va a llegar a feliz término. Podrán vivir 20, 40, 60, 80 años, pero hasta ahí llegan. Hermanos, miren, déjenme ser absolutamente claro, o más claro de lo que he estado exponiendo. No estoy atacando a personas católicas individuales que aman a Dios con sinceridad. Yo lo sé que es así, pero están engañadas. Estoy aquí exponiendo el sistema, es la institución que ha pervertido el evangelio de Cristo y ha arrastrado a millones y millones y millones al error. Ahí lo tienen, el segundo mandamiento dice claramente: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni debajo de las aguas. Y de paso no te inclinarás a ella y mucho menos las honrarás. Pero ustedes vieron, pues, que vemos en el catolicismo romano: imágenes por doquier, estatuas de vírgenes y de, entre comillas, santos, bueno, en cantidades industriales. Procesiones donde cargan estas imágenes en los hombros. Yo fui uno de ellos hace 30 años, pero me topé con esta verdad, fui a la escritura y dije: no sigo como un borrego, porque eso es ser un borrego. Prefiero meterme ateo antes que seguir esta situación. Hoy no se conforman con eso, se arrodillan, las besan, oran y lloran delante de estos pedazos de palo, de madera, de metal, de yeso, como usted quiera llamarlo. Y cuando se les confronta con la escritura, entonces responden: nosotros no adoramos las imágenes, solo las veneramos. Eso sí es bonito, ¿verdad? Son un sofisma, una semántica diabólica. ¿Acaso Dios es tonto para caer en juego de palabras, señores? Miren, si te arrodillas ante una imagen, si le oras, si le pides favores, si la buscas de mediador, si le enciendes velas, si le tocas la guitarrita y el tamborcito, ¿cómo se llama eso? Bíblicamente hablando, eso se llama idolatría. Y eso está condenado por la palabra de Dios. Hoy se lo estoy diciendo yo. No espere que sea tarde cuando venga el Señor y se lo diga, porque no se lo va a decir, lo va a agarrar y lo va a lanzar directo al lago de fuego. Estas profanas procesiones de Semana Santa, donde sacan las imágenes a pasear por las calles, donde la gente llora y se flagela y se hacen votos a estatuas muertas. ¿Eso qué tiene que ver con el evangelio de Cristo? Háganme el favor de ustedes responderme eso. Pues nada. Son vestigios del paganismo romano absorbidos por la iglesia apóstata cuando se unió con el Estado allá, cuando comenzó eso, con la desgracia del emperador Constantino. La Biblia lo dice: son lobos rapaces vestidos de ovejas. Una advertencia del apóstol Pablo que sacude el planeta y se cumple, ¿sabes? Con lo que les estoy diciendo. Sí, el apóstol Pablo, ese gigante de la fe, esa columna del cristianismo primitivo, dio una advertencia profética a los ancianos de Éfeso de aquel entonces, y que todavía hoy más que nunca resuena con poder devastador. ¿Qué dijo él? Dijo: por tanto, miren por ustedes y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo los ha puesto como pastores, como sacerdotes, para apacentar la iglesia del Señor. ¿Qué significa apacentar? Para cuidarla, para alimentarla. ¿Con qué la va a alimentar? Con sana doctrina. ¿Por qué tiene que cuidarla? ¿Por qué dijo? Sí, porque el Señor Jesucristo la ganó con su propia sangre, dijo el apóstol Pablo. Y entonces profetizó y dijo, porque yo sé, dijo él, estaba a punto de ser asesinado por Nerón, le iban a decapitar.
porque yo sé que después de mi partida, su muerte, pues entrarán en medio de ustedes, de la iglesia, lobos rapaces. Lobos rapaces. Estudie lo que es un lobo rapaz para que usted vea. Que no perdonarán al rebaño. Solo registra Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, del 28 al 29. Ese texto lo cita perfectamente. Estos hombres que se hacen pasar por obreros y sacerdotes de Cristo son más bien, como dijo el apóstol, lobos rapaces que nunca iban a perdonar al rebaño. Entonces, ¿cómo identificamos a estos lobos? Los lobos no vienen con colmillos expuestos y aullando. Vienen vestidos de ovejas, como dice Mateo capítulo 7. Vienen con sonrisas, con títulos impresionantes, con vestiduras elegantes, ¿sí? Con credenciales académicas, con carisma y también con elocuencia. Pero por sus frutos, dice el Señor, los van a conocer. Los lobos predican un evangelio sin arrepentimiento. Ven cómo estás y puedes quedarte como estás. No llaman al pecado por su nombre. No predican la santidad. No hablan del juicio venidero. ¿Por qué no predican sobre el pecado? Porque la palabra pecado en la Biblia, en primera de Juan, capítulo 3, verso 4, dice que es transgresión de la ley. Y en Romanos 3:23 dice que la paga del pecado es la muerte. Por eso no lo predican. Estos lobos rapaces predican una fulana prosperidad, un fulano evangelio que ellos han llamado el evangelio de la prosperidad, en lugar de predicar la cruz. Miren, señores, Dios quiere que seamos ricos, sí, pero ricos en obediencia. Estos no, estos te dicen, Dios quiere que seas rico. Decreta, confiesa tu mejor vida ahora. La pobreza es maldición, te dicen ellos. Pero Jesús, ¿qué dijo? Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. ¿No fue eso lo que dijo en Marcos capítulo 8? Estos mismos lobos predican tolerancia en lugar de la verdad. ¿Qué dicen ellos? Todos los caminos llevan a Dios. Cada quien tiene su verdad. La verdad es relativa. No juzgues a nadie. ¿Pero qué dijo Jesús? Yo soy el camino, soy la verdad y soy la vida. Nadie viene al Padre sino a través de mí, dijo el Señor. Y también dijo, juzga con justo juicio. No juzguéis las apariencias, pero juzga con justo juicio. ¿Qué dicen estos lobos rapaces? ¿Qué predican? Predican experiencia emocional en lugar de una transformación genuina. Buscan que la gente sienta en lugar de que obedezca. Priorizan las manifestaciones externas sobre el cambio interno del corazón. Son, bueno, unos doctores en esa materia. Estos lobos predican la tradición humana por encima de la palabra de Dios. Sí, no, así se ha hecho siempre. La iglesia dice, el Papa declaró. ¿Qué le parece? Disculpen, pero ¿qué dijo Jesús? Jesús condenó eso. Él dijo, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombre. Mateo 15. Así que, señores, la llamada ardiente de este tema es salir de ella por lo mío. Eso no lo dije yo. Eso está escrito, señores. Viene el momento crucial de este mensaje, el llamado que no puede ser ignorado. Es la exhortación que demanda una respuesta. Apocalipsis capítulo 18, verso 4, Dios hace un llamado que atraviesa los siglos y llega hasta nosotros hoy. Salgan de ella, pueblo mío, para que no sean partícipes de sus pecados
ni reciban parte de sus plagas. ¿Salir de dónde? ¿De dónde? Dice Apocalipsis 18:4. ¿De dónde? De Babilonia. ¿Qué es Babilonia? El sistema religioso corrupto que se hace pasar por la iglesia de Cristo, pero que en realidad es la sinagoga de Satanás. Nos dice Apocalipsis 13:2. A ese poder, a esa iglesia universal, dice que Dios, Satanás, le dio su poder, su trono y su autoridad. Ahí lo tienen. Hermanos, hermanas, distinguidos amigos que me escuchan en este momento, especialmente aquellos que todavía están atrapados en este sistema religioso falso. Es hora de salir de allí, hermano. No se trata de cambiar de denominación, no se trata de encontrar una iglesia más bonita o más cómoda. No, Señor, este no es el mensaje. Se trata es de volver al evangelio puro, genuino, sin adulteraciones, sin tradiciones humanas, sin ningún tipo de invención papal ni ministerial. Se trata de qué? De abandonar la idolatría completamente. Todas esas imágenes, todas esas estatuas, todas esas medallas y estampitas y rosarios son abominaciones delante de Dios. No importa cuántas generaciones de tu familia las hayan usado. No importa que tu abuela te las haya heredado con lágrimas. No importa que estén benditas, entre comillas, ¿no? Por un sacerdote. Dígame usted a decir eso. Porque si Dios lo llama pecado, es pecado y punto. No se discute. La orden que el Señor ha dado es a rechazar toda tradición que contradiga su escritura. Esta oración a los muertos que llaman intercesión de los santos, allá en el cielo, supuestamente. Eso está prohibido, Señor. Deuteronomio capítulo 18 lo prohíbe rotundamente. Hay de aquellos que consultan a los muertos. La confesión auricular a un sacerdote humano, eso es innecesario. Eso es corrupción, porque 1 Timoteo capítulo 2 dice que hay un solo mediador entre Dios y los hombres y ese se llama Jesucristo. Esa fulana transustanciación donde dicen que el pan se convierte literalmente en el cuerpo de Cristo, eso es una abominación, eso es falso. La cena del Señor es memorial, no un sacrificio repetido. El celibato, ese celibato obligatorio del clero, eso es antibíblico, porque 1 Timoteo capítulo 4 lo llama doctrina de demonio. El purgatorio es una invención humana, no existe un solo versículo que lo apoye, fue invento para vender indulgencias. Así que fuera, señores, con todas esas doctrinas putrefactas de demonios. El Señor nos está llamando a volver a la Biblia y solo a la Biblia, solo a la Escritura, así como lo proclamaron los reformadores. La Biblia es la única autoridad final en materia de fe y de práctica. Así que lo que dice este señor que mal llamado le dicen papa, no es lo que dice la tradición, no lo que dice tu pastor favorito, no lo que dice tu denominación. Es lo que tiene que preguntarse, ¿qué dice la Escritura? Se les pregunta, o la pregunta que debe gobernarnos a nosotros en todo nuestro ser. ¿Qué dice? Obedecer todos los mandamientos de Dios sin excepción, incluyendo el cuarto mandamiento porque está allí por la eternidad, que es el sábado, que el sistema papal tuvo la audacia de cambiarlo. No es el domingo, no el primer día, el séptimo día. El sábado fue el día que Dios instituyó, lo apartó, lo bendijo y lo santificó desde la creación del mundo, ¿sabes? Es a buscar el verdadero arrepentimiento y el bautismo bíblico, no el bautismo de infante ese que no significa nada porque un bebé no puede arrepentirse de qué se va a arrepentir y de qué va a creer. El bautismo bíblico es por inmersión.
Es sumergir la persona bajo el agua cuando no tiene uso de razón. Creyentes adultos que se han arrepentido de sus pecados y entonces confiesan su fe delante de Cristo. Pedro lo dijo claramente: arrepiéntanse y bautícense cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo. Pero dijo primero arrepiéntanse. ¿Cómo se puede arrepentir un niño que no sabe ni siquiera qué es la mano derecha de la izquierda? Señores, el tiempo se agota y la conspiración de hoy contra la verdad está arreciando. Entonces, así como ese martes en ese Sanedrín que conspiró para matar a nuestro Señor Jesucristo, hoy existe una conspiración global para matar la verdad, que después se va a convertir en una inquisición para perseguir a los últimos antes de que se acabe la hora final para asesinarlos, porque así está escrito. Lo mismo que pasó allá. Los medios de comunicación pues silencian todo ello. Las instituciones educativas lo ridiculizan. Los gobiernos las restringen y las iglesias apóstatas la diluyen hasta hacerlas irreconocibles. Así que vivimos en la era de la posverdad, donde cada quien tiene su verdad, donde todo es relativo, donde señalar el pecado es considerado odio, donde predicar el evangelio completo te convierte en un intolerante. Pero hermanos, siempre un pero. La verdad no cambia por votación popular. No. La verdad no se adapta a las sensibilidades modernas. No. La verdad de Dios permanece eterna, inmutable, inflexible para siempre. Y esa verdad incluye advertencias terribles. El Señor dice en Marcos 16, el que creyere, y esa ahí es condicionada, fuere bautizado, el bautismo real, será salvo, pero el que no lo haga será condenado. Ya la sentencia está dada. Dice Romanos capítulo 6 que la paga del pecado es la muerte, mientras que el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Gálatas dice, no se engañen. ¿Por qué? Porque Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre aquí en este mundo siembra, eso va a cosechar. Lo dice Gálatas capítulo 6. Entonces, la decisión es urgente, señores. Hoy es el día de salvación para usted. Entonces, ese martes que pasó allá, en la semana que el mundo ahora llama Ike Santa, los líderes religiosos tomaron la decisión de matar a Jesús. Sellaron su destino eterno en ese momento. O sea que su impenitencia los condenó. Entonces, hoy usted tiene que tomar una decisión. Usted no puede seguir permaneciendo neutral. No puede quedarse en la cerca. No puede seguir posponiendo. ¿Por qué? Porque el Señor dijo, he aquí, ahora es el tiempo aceptable. Es aquí, hoy es el día de tu salvación. Segunda de Corintios capítulo 6 lo dice. Entonces, termino. Vas a seguir arrastrándote a la muerte eterna sin detenerte a reflexionar. Vas a seguir poniendo las cosas de este mundo por encima del dador de la vida, de su voluntad. Vas a seguir obedeciendo a los lobos rapaces que te predican un evangelio enclenque. O vas a tomar la decisión radical de seguir a Cristo sin importar el costo que de ello se derive. Porque seamos claros, seguir a Cristo verdaderamente tiene un costo, sí lo tiene. Te costará amistades. Te costará relaciones familiares, sí, muchas veces. Te costará oportunidades laborales también. Te costará la aprobación del mundo, por supuesto. Y te costará tu comodidad. Pero no se ha puesto a pensar que también le costará su vida. ¿Ah? Esa yo la subrayara y la resaltara. Usted tiene que escoger.
Jesús dijo, porque todo el que quiera salvar su vida, la va a perder. Y todo el que pierda su vida por mi causa, dijo él, éste la salvará. Lucas capítulo 9. Y mi conclusión, está enmarcada, mi conclusión, señores, entre dos Betanias. Sí, entre dos Betanias. Ese martes habían dos escenarios contrastantes. En Betania, pues Jesús descansaba en paz, rodeado de amigos que lo amaban genuinamente y lo obedecían. En Jerusalén, los religiosos conspiraban en las tinieblas, planeando el asesinato del inocente. Hoy, la escena se repite. Hay un remanente fiel que descansa en Cristo, que guarda sus mandamientos y que adora en espíritu y en verdad como Él ordenó. Pero hay una religión apóstata, que es el vasto mundo de la gran mayoría de religiones, todas unidas en una sola Babilonia la Grande, que conspira contra la verdad, que persigue a los fieles y que arrastra a las multitudes al error. Entonces, la pregunta, ¿de qué lado estás tú? No te dejes engañar por las mayorías. No te dejes impresionar por la pompa y el ritual, por la corbata y la colonia de cacharel. No, no te dejes convencer por la tradición que viene de siglo en siglo. ¿Por qué? Porque el Señor lo dijo en Mateo capítulo 7. Ancho, señores, es el camino, ancho, amplio, que lleva a la perdición. ¿Y sabe quiénes andan por ahí? La gran mayoría. Pero entonces contrasta cuando dice, pero estrecha es la puerta. Estrecha. Y ese camino es angosto. Pero ese camino es angosto y esa puerta estrecha es la que nos lleva a la vida eterna. Y entonces termina diciendo, pocos son los que lo hallan. Está declarada la sentencia. Entonces, este martes de esa semana crucial nos enseña que el enemigo más peligroso de la verdad no son los paganos abiertos, no, sino los religiosos hipócritas. Que el mayor obstáculo para conocer a Cristo no es la ignorancia, señores, sino la religión falsa. También nos enseña que a pesar de las conspiraciones humanas, el plan de Dios prevalece. Quisieron matar a Jesús en secreto, pero Dios lo convirtió en el evento más público y significativo de la historia. Quisieron acabar con el movimiento cristiano, pero Dios lo convirtió más bien en la religión más extendida del universo. Y hoy, a pesar de todas las conspiraciones contra la verdad, Dios sigue llamando a su pueblo para que salga de Babilonia. Entonces la pregunta es, ¿responderá usted a ese llamado? ¿Sí? Así que bueno, señores, mi llamado final es que si después de escuchar usted este mensaje, el Espíritu Santo lo está tocando en este momento, debe estar tocando su corazón. Si usted se da cuenta de que usted ha venido incurriendo en el error fatal, si reconoces que ha seguido tradiciones humanas en lugar de la palabra de Dios, hoy es tu día de liberación. Sencillamente un no rotundo y listo. Arrepiéntete genuinamente, abandona todo tipo de idolatría, rechaza toda tradición que contradiga las escrituras. ¿Y cómo? Vuelve a la Biblia como tu única autoridad. Obedece todos los mandamientos de Dios como están expresados ahí, como el Señor ordenó. Busca el bautismo bíblico por inmersión, si no lo has recibido correctamente. Y vive para Cristo sin importar el costo. ¿Por qué? Porque viene el día y no está lejos en que cada conspiración será revelada. Cada mentira será expuesta. Cada lobo será desenmascarado y cada rodilla se doblará ante el Rey de Reyes. Entonces te doblegarás en una adoración salvífica ahora o te doblegarás en terror condenatorio después. Es que me despido de ustedes, hermanos y hermanas.
Les habló desde Venezuela el pastor José Barito. Como siempre les digo, hoy terminamos el día martes. Mañana, si Dios lo permite, estaremos entonces abordando el día miércoles. Me despido bajo la soberanía de nuestro Padre Celestial, orando fervientemente para que este mensaje no caiga en tierra estéril, sino en corazones preparados para recibir la verdad, por dolorosa que sea. Pero la verdad se dijo para decirla, no para callarla. Así que es mi oración que Dios le dé valor para salir de la mentira y abrazar la verdad. Que le dé el discernimiento necesario para usted identificar a los lobos rapaces. Claro, a través de la Escritura. Y que le dé fidelidad para permanecer firme aunque todos los demás se dobleguen. Y por supuesto también que le dé la gracia para procurar su salvación con temor y temblor, porque el tiempo se agota y la eternidad no va a esperar más por usted. Gracias por ser parte de Radio Perspectiva Bíblica Mundial. Nos encontramos entonces en la próxima entrega, si el Señor, como les dije, lo permite, para hablar del día correspondiente, día miércoles, de esa semana crucial. Entonces, Primera de Tesalonicenses, termino con este texto, dice: examínenlo todo, retengan lo bueno y apártense de toda especie de maldad. Amén y amén. Les habló desde Venezuela el pastor José Barito, siempre para honrar la voluntad de nuestro Señor. Amén. Ha escuchado Desde el Púlpito, donde la verdad resuena con poder. Este mensaje fue traído a usted por Radio Perspectiva Bíblica Mundial, llevando luz a un mundo en tinieblas. Síganos y profundice más en www.perspectivabiblicamundial.com y descubra recursos que fortalecerán su caminar espiritual. Recuerde, la verdad no solo se escucha, se vive. Radio Perspectiva Bíblica Mundial, proclamando el mensaje eterno hasta que Cristo vuelva. Dios le bendiga abundantemente.